La mañana en que el nombre de Verónica Romero volvió a aparecer en los titulares, el país entero sintió una punzada difícil de describir. No era una noticia esperada, tampoco una de esas polémicas previsibles que rodean a tantas figuras públicas. Esta vez, el aire se volvió más denso, más frío. Las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes confusos, de rumores, de inquietud. Y detrás de todo ello, una figura permanecía en un silencio que decía más que cualquier comunicado oficial: su padre. Durante 15 años investigando la vida de celebridades, he visto cómo se construyen ídolos, cómo se consumen escándalos y cómo se desvanece la fama. Pero el caso de Verónica Romero era distinto. Había algo profundamente humano en la forma en que su historia volvía a emerger, impregnada de un dolor que nadie parecía capaz de comprender del todo. Y es que Verónica no era simplemente otra artista que ocupaba espacio en la industria del entretenimiento. Era un símbolo de lucha, de vulnerabilidad y de una búsqueda incansable de identidad. Su padre, un hombre reservado que rara vez hablaba con los medios, rompió finalmente el silencio. Y cuando lo hizo, su voz temblaba. No temblaba por miedo escénico, ni por la presión pública, sino por una tristeza demasiado pesada para ser contenida. Ojalá pudiera decir que esto no es verdad, murmuró, sin lograr contener las lágrimas. Aquellas palabras fueron suficientes para que el mundo entendiera que algo devastador había sucedido, algo que él ya no podía ocultar. Mientras los medios comenzaban a reconstruir la cronología de los últimos días de la artista, su entorno cercano se hundía en una mezcla de incredulidad y resignación. Durante meses, quizá años, hubo señales que pocos supieron interpretar correctamente. Verónica había intentado mantener una apariencia de serenidad, de control, pero quienes la conocían verdaderamente sabían que en su interior se gestaba una lucha silenciosa. Una batalla emocional que, como tantas veces ocurre en el mundo del espectáculo, había quedado diluida entre compromisos, cámaras y expectativas imposibles. La noticia de su final trágico, como muchos titulares lo llamaron, comenzó a circular de manera imprecisa. No se trataba de difundir detalles morbosos ni especulaciones sensacionalistas. La verdad era que incluso su familia prefería mantener ciertos aspectos en reserva, protegidos por el afecto y la dignidad. Lo único confirmado, y que ya bastaba para conmocionar a todos, era que su padre había llorado amargamente antes de ofrecer una declaración breve pero contundente. No buscaba protagonismo ni compasión, solo deseaba que el país entendiera la magnitud de lo sucedido. En un primer momento, los seguidores de Verónica se resistieron a creer en el desenlace. A lo largo de su carrera, ella había sufrido caídas, había atravesado momentos oscuros y había reaparecido siempre con una resiliencia admirable. Por eso, muchos se aferraron a la idea de que esta vez también lograría levantarse. Sin embargo, la realidad se impuso con una fuerza implacable. Algo había roto definitivamente aquel ciclo de renaceres. Nacida en una familia humilde, Verónica creció rodeada de afecto, pero también bajo el peso de enormes expectativas. Se convirtió en una figura pública a una edad temprana, y el impacto fue profundo. Sus primeros años en la industria estuvieron marcados por un entusiasmo desbordante, pero también por una fragilidad emocional que permaneció oculta detrás de sonrisas y actuaciones impecables. La presión mediática, los contratos y la opinión pública moldearon su trayectoria de una manera que ella misma nunca terminó de aceptar. Su padre fue uno de los pocos que notó cómo ese brillo inicial se iba apagando lentamente. Veía en sus ojos un cansancio que no se curaba con vacaciones ni con aplausos. En diversas entrevistas, las pocas que concedió en vida, la artista confesaba sentirse a veces fuera de lugar, como si el éxito no fuera suficiente para llenar el vacío que llevaba dentro. Sin embargo, nadie imaginó que ese vacío pudiera arrastrarla hacia un destino tan doloroso. El día anterior a la tragedia, Verónica se había reunido con varios amigos. Nadie detectó señales alarmantes.
Reía, hablaba de nuevos proyectos, mencionaba ideas que tenía para reinventarse nuevamente frente al público. Pero esas luces de esperanza eran, quizá, destellos momentáneos que ocultaban una tormenta interna. Su padre, al reconstruir esas últimas horas, admitió que algo en ella había cambiado recientemente. Parecía estar aquí, pero no del todo. Como si su mente viajara a un lugar donde nosotros no podíamos seguirla. El sector artístico reaccionó con el desconcierto habitual cuando una figura querida enfrenta un desenlace abrupto. Mensajes de condolencias inundaron todas las plataformas. Colegas compartían recuerdos, fotografías, fragmentos de conversaciones pasadas. No era solo un homenaje, era también una manera desesperada de entender el porqué. Y aunque las causas exactas no se revelaron públicamente, el ambiente era unánime. Se había perdido a una joven con un talento extraordinario y un corazón profundamente sensible. Su padre, enfrentado a la necesidad de confirmar la noticia ante los medios, hizo lo que ningún progenitor debería verse obligado a hacer. Respiró hondo y asumió la carga emocional de un anuncio que, en cuestión de minutos, recorrería el país entero. «Mi hija luchó más de lo que nadie imagina», declaró. «Y hoy solo espero que encuentre la paz que tanto buscó en vida». Sus palabras no solo confirmaron el desenlace, también iluminaron, aunque tenuemente, la compleja travesía emocional que ella había atravesado durante años. Mientras la prensa intentaba conseguir más información, la familia pidió respeto. No querían convertir el dolor en espectáculo, ni permitir que se redujera la historia de Verónica a un titular sensacionalista. Su padre insistió en que su memoria debía ser honrada con sensibilidad, recordando su arte, su entrega, sus luchas y su humanidad. Esa petición resonó profundamente entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes emotivos, agradeciendo a Verónica por haber sido una inspiración, incluso en sus momentos más vulnerables. En el transcurso de las siguientes horas, la casa familiar se transformó en un punto de encuentro para amigos y conocidos. Algunos llegaban en silencio, otros con lágrimas visibles. Era evidente que Verónica había dejado una huella profunda y que su ausencia abría un vacío imposible de llenar. Su padre, agotado emocionalmente, apenas podía hablar. Se limitaba a agradecer el apoyo, aunque su mirada reflejaba una tristeza indescriptible. La tragedia de Verónica Romero no era simplemente el final de una historia personal. Era un recordatorio de las sombras que pueden crecer detrás del brillo mediático, de las batallas internas que tantas personas, famosas o no, enfrentan sin que nadie lo note. Y también de la importancia de la empatía, de escuchar más allá de las palabras, de acompañar incluso cuando parece que todo está bien. Hemos explorado no solo el anuncio devastador hecho por su padre, sino también el contexto emocional que precedió a la noticia. La verdad completa, con todos sus matices, comenzará a revelarse en los capítulos siguientes. Su infancia, sus años de gloria, las heridas invisibles, las presiones externas y los silencios que finalmente se quebraron. Reconstruimos el devastador anuncio realizado por el padre de Verónica Romero. En este segundo capítulo nos adentramos en aquello que no siempre se ve: las heridas silenciosas, las grietas emocionales que la acompañaron durante años y que, para muchos, solo se hicieron visibles cuando ya era demasiado tarde. Porque detrás de la artista carismática, disciplinada y admirada, había una mujer que luchaba cada día contra un peso interior que se iba volviendo insoportable. La carrera de Verónica estuvo marcada por momentos de euforia y otros de profunda vulnerabilidad. Desde sus inicios, la industria la celebró como una promesa, una estrella capaz de conectar con el público gracias a su voz, su presencia escénica y su personalidad cálida. Pero esa misma exposición pública tenía un costo. Cada paso que daba, cada error, cada silencio, era observado, analizado y juzgado. Y ella, sensible por naturaleza, absorbía esa presión como si fuera una sentencia. Su padre lo explicó en una conversación íntima tiempo después. «Mi hija no sabía decir que no.
Siempre intentaba cumplir con todo y con todos, aunque eso significara romperse por dentro. Sus palabras revelaban una verdad incómoda. Verónica vivía para satisfacer expectativas que no siempre coincidían con sus propios deseos. Durante los últimos años, este conflicto interno se intensificó. A pesar de sus logros profesionales, la artista se sentía atrapada entre dos mundos. El público, donde debía mostrarse fuerte, luminosa, exitosa, y el privado, donde se empezaban a aparecer grietas emocionales difíciles de ignorar. Su círculo cercano relató episodios en los que la joven parecía ausente, desconectada, como si luchara contra pensamientos que prefería no compartir. Una amiga íntima, que pidió mantenerse en el anonimato, recordó un encuentro particularmente revelador. Estábamos hablando de cosas cotidianas cuando, de repente, Verónica se quedó mirando al vacío. Le pregunté si estaba bien, y ella solo respondió: «Estoy cansada, pero no te preocupes». Ahora entiendo que ese cansancio no era físico, era del alma. Ese tipo de relatos se repiten una y otra vez entre quienes tuvieron acceso a la parte más íntima de su vida. Pero ¿cómo se explican estas luchas silenciosas en una persona aparentemente exitosa? La respuesta, según psicólogos y especialistas consultados tras su muerte, tiene múltiples capas. En primer lugar, el mundo del espectáculo suele amplificar inseguridades preexistentes. La constante evaluación pública, a través de redes sociales, programas de televisión y comentarios anónimos, se convierte en un ruido de fondo que erosiona lentamente la estabilidad emocional. Verónica, profundamente empática y receptiva, era especialmente vulnerable a ese ruido. En segundo lugar, su éxito llegó de manera rápida, casi abrupta. Pasó de ser una joven con sueños artísticos a una figura mediática cuya vida era consumida en titulares. Ese salto, aunque deseado, puede generar una desconexión interna. La persona pública avanza, crece y se transforma, mientras la persona privada queda rezagada, tratando de entender quién es realmente. Muchos colegas relataron que Verónica, en más de una ocasión, expresó sentirse perdida, como si su identidad se hubiera fragmentado entre expectativas ajenas. Otro factor importante fue el desgaste emocional derivado de relaciones personales que no siempre fueron saludables. En la industria, la confianza es un recurso escaso, y ella aprendió a golpe de decepciones que no todos los que se acercaban lo hacían por motivos genuinos. Su padre lo resumió con una frase dolorosamente precisa: «Mi hija confiaba demasiado, y el mundo no fue amable con esa confianza». A pesar de todo, Verónica intentó reinventarse. Buscaba nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, nuevas formas de expresarse, pero cada intento parecía chocar con una barrera emocional que la alejaba del entusiasmo inicial. Su vida comenzó a dividirse entre momentos de aparente normalidad y episodios de profunda introspección. A veces desaparecía durante días, no físicamente, sino emocionalmente. Estaba allí, pero ausente, inmersa en pensamientos que nadie lograba descifrar. Uno de los elementos más llamativos fue su deterioro progresivo en cuanto a energía y motivación. Quienes trabajaron con ella en sus últimos proyectos coincidieron en que, aunque profesionalmente cumplía con todo, algo en su interior estaba distinto. Había perdido parte de la chispa que la caracterizaba. No era un agotamiento laboral común, era un desgaste emocional acumulado durante años, una carga invisiblemente pesada que llevaba sobre los hombros sin pedir ayuda. Cuando los rumores sobre su estado comenzaron a circular, ella reaccionó con la misma estrategia que había utilizado durante toda su carrera: silencio y discreción. Nunca quiso convertirse en un caso mediático, ni que su vulnerabilidad fuese utilizada como contenido sensacionalista. En más de una ocasión dijo que la gente solo ve lo que quiere ver, una frase que hoy parece tener una profundidad premonitoria. Mientras tanto, su padre intentaba acompañarla lo mejor posible. Aunque no siempre lograba comprender el origen de sus conflictos internos, sentía en su corazón que algo grave estaba ocurriendo.
Verónica tenía una tristeza que no sabía cómo nombrar, confesó. Esa incapacidad para poner en palabras su malestar era tal vez la grieta más peligrosa de todas. En este escenario, las redes sociales se convirtieron en un arma de doble filo. Por un lado, le ofrecían una vía para conectarse con sus seguidores. Por otro, amplificaban cada crítica, cada comparación, cada duda. En un mundo donde las apariencias dominan, Verónica luchaba por mantener la autenticidad. Una lucha que a menudo la dejaba exhausta. No estoy segura de quién esperan que sea, escribió una vez en una nota privada hallada entre sus pertenencias. Los últimos meses antes de su final fueron, según sus familiares, un periodo especialmente complejo. Aunque seguía trabajando y cumpliendo compromisos, su estado emocional fluctuaba constantemente. A veces parecía recuperarse, incluso mostraba un brillo renovado. Otras veces, se sumía en un silencio inquietante. Su padre buscó ayuda profesional para ella, pero Verónica, fiel a su carácter, se resistía a exponer aquello que llevaba guardado desde hacía tanto tiempo. No se trataba de falta de apoyo. Al contrario, quienes la querían intentaron sostenerla desde todos los frentes posibles. Sin embargo, la lucha interna que ella enfrentaba era más profunda. Una herida que no se curaba con palabras de aliento ni con descanso. Su mundo emocional era un laberinto donde, poco a poco, las salidas se fueron cerrando. Una de las escenas más conmovedoras la relató una prima muy cercana. Recordó una conversación durante una cena familiar, cuando todos reían y la noche parecía tranquila. De repente, Verónica me dijo en voz baja: «Ojalá pudiera detener el tiempo. Yo pensé que se refería al trabajo, al estrés, pero ahora creo que hablaba de otra cosa, de un deseo de descanso, de silencio, de paz». Ese deseo de paz es una constante en los testimonios de su entorno. No buscaba fama, buscaba equilibrio, no buscaba reconocimiento, buscaba comprensión. Pero la velocidad del mundo que la rodeaba no siempre le permitió detenerse y sanar. Y así como ocurre tantas veces en las vidas de figuras sensibles, la presión, el silencio y el agotamiento emocional formaron un cóctel devastador. El amanecer del día en que todo se confirmó será recordado como uno de los momentos más sombríos de la historia reciente del entretenimiento español. No porque la tragedia fuera un espectáculo mediático, sino porque la figura de Verónica Romero, con su humanidad transparente y su talento indiscutible, había tocado a millones de personas. Cuando la noticia se volvió oficial, España entera pareció detenerse. Las radios interrumpieron su programación habitual, las redes sociales explotaron con mensajes de incredulidad, y los seguidores, atónitos, buscaban desesperadamente una explicación que calmara el dolor inesperado. La familia de Verónica, reunida en la casa donde ella había pasado sus últimos días, tomó la decisión más dura de su vida: confirmar públicamente la muerte de su hija. No lo hicieron por obligación ni por presión externa. Lo hicieron porque los rumores crecían sin control y porque sabían que el país necesitaba escuchar la verdad de la voz más legítima posible, la del padre que la había visto crecer, luchar y derrumbarse en silencio. Cuando salió frente a los periodistas congregados fuera del domicilio, el padre de Verónica no podía ocultar su devastación. Su rostro pálido, sus ojos hinchados por el llanto y sus manos temblorosas contaban una historia que las palabras apenas podían sostener. Respiró hondo, como si intentara reunir fuerzas que ya no tenía, y finalmente pronunció las palabras que nadie quería escuchar. «Sí, mi hija ha fallecido, y mi corazón no sabe cómo continuar». No hubo más. Ninguna explicación técnica, ningún detalle clínico, ninguna reconstrucción del momento exacto. No era necesario. El país entendió y respetó el deseo de la familia de proteger su intimidad y sobre todo la dignidad de Verónica. Las lágrimas de su padre decían más que cualquier informe médico. Tras la confirmación, un silencio extraño se apoderó del ambiente. Los periodistas bajaron sus cámaras. Algunos incluso lloraron discretamente.
No era un día para buscar titulares agresivos, ni para alimentar teorías infundadas. Era un día para admitir que la fragilidad humana puede alcanzar incluso a quienes parecen tenerlo todo. Mientras tanto, en las redes sociales, se construía un mosaico emocional sin precedentes. Miles de mensajes inundaron las plataformas, desde fanáticos que la habían seguido desde sus inicios hasta colegas de la industria que compartían fotos inéditas, anécdotas o simplemente palabras de despedida. Lo más sorprendente era la temática común de todos esos mensajes. La bondad de Verónica, su forma de tratar a las personas, su generosidad silenciosa. Una cantante con la que había trabajado escribió: "El mundo nunca sabrá cuántas veces Verónica nos salvó en silencio, con una palabra amable, una mirada o un abrazo". La frase fue compartida más de 100,000 veces en pocas horas. Y es que, más allá de su talento, Verónica había cultivado conexiones profundas basadas en la empatía, la sensibilidad y la solidaridad. Aunque la familia no quiso entrar en detalles, algunas personas cercanas pudieron aportar contexto sobre cómo fueron los últimos momentos de la artista. Según relatos confiables, Verónica había mostrado señales contradictorias. Por un lado, planeaba nuevos proyectos. Por otro, se le notaba agotada, como si cargara un peso que ya no podía sostener. La noche anterior había guardado silencio durante largos periodos, sumergida en un pensamiento difícil de descifrar. Una de sus amigas más cercanas declaró: "Me dijo que quería descansar, que ya no podía seguir a ese ritmo. Pero pensé que hablaba de trabajo. No imaginé que hablaba de la vida". Esas palabras resonaron en todo el país como un eco inquietante, recordando la fragilidad de las personas que viven bajo el brillo constante de los focos. A medida que transcurrían las horas, los homenajes comenzaron a multiplicarse de manera espontánea. En su ciudad natal, decenas de personas depositaron flores frente a la casa familiar. En Madrid y Barcelona, algunos teatros encendieron sus luces en su honor. Los fanáticos crearon murales digitales, montajes, videos recopilatorios e incluso veladas virtuales donde se leían cartas dedicadas a la artista. Pero el homenaje más conmovedor ocurrió en un parque donde Verónica solía caminar en sus días libres. Sus admiradores organizaron una vigilia silenciosa con velas. Nadie hablaba, solo se escuchaba la música que ella había interpretado durante sus mejores años. Era como si el país entero intentara devolverle un poco de la paz que, según todos los relatos, ella tanto había buscado y tampoco había encontrado. El padre de Verónica, pese a estar destrozado, decidió hablar nuevamente unos días después. Esta vez no para confirmar una tragedia, sino para transmitir un mensaje que consideraba imprescindible. Con la voz quebrada compartió algo que marcó profundamente al país. "Si algo puedo pedir hoy, es que nadie más sufra en silencio como lo hizo mi hija. Escuchen a quienes parecen estar bien, abracen más, juzguen menos". Sus palabras generaron un debate nacional sobre la salud emocional, especialmente en el mundo artístico. Programas de televisión, analistas y expertos comenzaron a discutir sobre la presión mediática, la inestabilidad psicológica y la necesidad urgente de acompañar emocionalmente a quienes viven expuestos al escrutinio público. El mensaje del padre se convirtió en un punto de inflexión. Su dolor, en lugar de encerrarlo, lo llevó a buscar que otros padres no vivieran la misma tragedia. Y esa decisión lo transformó, a ojos del país, en una figura de respeto y valentía. La muerte de Verónica no marcó el final de su historia, sino el comienzo de un legado inesperado. Su figura comenzó a asociarse no solo con su talento, sino con la importancia de hablar abierta y honestamente sobre las luchas internas que tantas personas ocultan. De alguna manera, la tragedia dio lugar a una ola de empatía colectiva, un movimiento donde miles de seguidores compartían historias personales de vulnerabilidad, inspirados por la transparencia del padre de la artista. En el ámbito cultural, su discografía volvió a ocupar los primeros lugares. No por morbo, sino porque el público buscaba entenderla a través de su arte. Muchos descubrieron en sus letras una profundidad emocional que antes había pasado desapercibida.
Otros encontraron consuelo en su voz, como si Verónica, incluso desde su ausencia, extendiera una mano a quienes también luchaban en silencio. Una fotografía filtrada días después, no por la familia, sino por un amigo que quiso rendirle homenaje, se volvió icónica. Verónica, sentada en un banco, mirando el horizonte con expresión serena. No era la imagen de una estrella agotada, ni de una mujer rota. Era la imagen de alguien que buscaba algo más grande que la fama o el reconocimiento. Paz. Esa fotografía se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que, detrás de las luces, las portadas y los aplausos, hay seres humanos que sienten, que sufren, que a veces se pierden y que necesitan ser escuchados. Hoy, meses después de su muerte, la figura de Verónica Romero sigue viva en la memoria de millones. Su padre continúa recibiendo mensajes de apoyo, cartas, flores y agradecimientos de personas que nunca la conocieron en persona, pero que encontraron en su historia una verdad universal. No hay éxito que pueda silenciar por completo el sufrimiento humano. El final trágico de Verónica no apagó su luz, la transformó. Se convirtió en un llamado a la empatía, a la comprensión y a la importancia de cuidar del alma tanto como cuidamos del cuerpo. Y aunque su ausencia deja un vacío profundo, su legado emocional inspira a un país entero a mirar más allá de las apariencias, a escuchar en silencio y a tender la mano antes de que el dolor se convierta en irreversible. La historia de Verónica Romero no termina con su partida. Al contrario, se expande como un eco que continúa resonando en quienes la admiraron, la acompañaron y la amaron. Su vida, marcada por luces intensas y sombras silenciosas, se transforma ahora en un legado que invita a la reflexión, la empatía y la humanidad. Aunque su ausencia deja un dolor irreparable, también nos obliga a mirar de frente las realidades invisibles que tantas personas cargan sin decir una palabra. Hoy, la nación recuerda no solo a una artista excepcional, sino a una mujer sensible, generosa y profundamente humana. Verónica nos enseñó que la fortaleza no siempre se encuentra en la sonrisa, sino en la capacidad de seguir adelante incluso cuando el alma está cansada. Y su padre, con su valentía al compartir el dolor más grande de su vida, nos dejó un mensaje que permanecerá para siempre. Cuidemos más unos de otros. Escuchemos más. Abracemos más. Juzguemos menos. Verónica se ha ido. Sí. Pero su voz, su mirada, su bondad y su lucha seguirán iluminando a quienes nunca dejaron de creer en ella. Su historia no es solo una tragedia. Es un recordatorio poderoso de que todos merecemos ser escuchados, acompañados y comprendidos. Si este reportaje te ha conmovido, si la vida de Verónica Romero te ha tocado el corazón, si crees que estas historias deben seguir siendo contadas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar investigando, narrando y honrando la memoria de quienes dejaron una huella profunda en nuestras vidas. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario ayuda a que estas historias lleguen más lejos y mantengan vivo el legado de quienes ya no están. Gracias por leer, gracias por sentir y gracias por estar aquí. Seguimos juntos, contando las historias que merecen ser recordadas.